Bienvenidos una vez más al estudio de esta serie titulada El Rey ya viene. Pero antes de dar inicio, les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para buscar a nuestro buen Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos esta bendita oportunidad de conocerte más. Gracias por estas advertencias tan serias que nos das, que si las descuidamos, nos puede costar la vida eterna. En tu nombre abriremos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar siempre de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y lo haremos en la lección número 4, titulada La esperanza de la segunda venida. Y esta lección comienza con la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 22 y versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una de las bendiciones más ricas y poderosas que recibió el apóstol Juan fue en la isla de Patmos. Había sido desterrado allí por causa del Evangelio. A Juan le habían quedado imágenes tristes, pero también le habían quedado imágenes muy altruistas. Por ejemplo, una de las imágenes tristes que le quedó grabado a Juan fue cuando vio al Maestro pendiendo en la cruz del Calvario. Y desde allí Jesús le encomendó que le cuidara a su madre. Pero también Juan fue testigo de haber caminado con Jesús después de su resurrección. Y lo vio ascender al cielo. Nunca más lo había vuelto a ver. Habían pasado ya varios años, pero finalmente a Juan se le presentó esta visión. Y allí vio al Maestro. Y el Maestro le dicta lo que hoy tenemos como el libro de Apocalipsis. Y en esta cita bíblica dice Jesús, hablando de sí mismo: el que da testimonio de estas cosas dice. Es decir, que todo el testimonio del libro de Apocalipsis viene directamente de Jesús. Y Jesús le asegura a Juan: ciertamente vengo en breve. Quiero pensar que Juan tenía la esperanza de no pasar al descanso sin antes ver nuevamente al Maestro viniendo en gloria y majestad. Pero Juan ya estaba entrado en la vejez. Jesús lo observaba, lo cuidaba y lo protegía desde el cielo. Jesús, como Dios, sabía bien que Juan viviría corto tiempo, pero le dio una gran promesa, y es que pronto se volverían a ver. Y Juan, muy entusiasta, le contesta a Jesús: amén, sí, ven, Señor Jesús. Para Juan, la muerte fue ganancia. Murió con esta esperanza en su corazón, que pronto volvería a ver al Maestro. Dice la cita que el que da testimonio de estas cosas, testimonio de todo el libro de Apocalipsis, pero de una forma específica. Jesús está haciendo énfasis en los versículos 18 y 19, siempre del capítulo 22. Y estos versículos dicen así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Escucha bien, no perdamos el contexto de esta cita. Si alguno le quita las profecías de este libro, Dios le hará partícipe de las plagas que el mismo libro profético describe. Lo interesante es que las plagas caerán después del cierre de la gracia. Por lo tanto, el que reciba esas plagas ya está condenado a muerte eterna. Y una de las razones, no es la única, pero la razón en estudio es que una de las razones por las cuales un miembro de la iglesia remanente puede llegar a recibir las plagas de Apocalipsis, que se expanden en su dimensión en el capítulo 16, es que si le quita al contenido profético del libro de Apocalipsis, le asegura que no tendrá vida eterna. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 19. Dios traerá, siempre el 18, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Notemos y recordemos que el título de la lección es La esperanza de la segunda venida. Y la segunda venida está rodeada de profecías. Y desde entonces Jesús le confirmó a Juan: el que quite parte de las profecías que contiene este libro será condenado a muerte eterna. ¿Cómo es que tú y yo podemos quitar parte de las profecías o las profecías que contienen el libro de Apocalipsis? Obviamente no se refiere al hecho que arranquemos las páginas del libro de Apocalipsis y las tiremos a la basura, pues la palabra de Dios permanece para siempre. Es el hecho que omitamos la importancia que tiene esa palabra profética. Una de las herramientas fuertes que el Señor ha dejado para preparar al mundo antes de su segunda venida son las profecías. Y está haciendo referencia al libro de Apocalipsis. Pero él mismo le dijo a su mensajera que no podía estudiarse Apocalipsis sin el libro de Daniel. Y viceversa, no podía estudiarse Daniel sin estudiarlo juntamente con el libro de Apocalipsis. Querido hermano presente que me escuchas, querido hermano adventista del séptimo día que estás presenciando este tema por televisión, es un gran compromiso para nosotros como adventistas del séptimo día predicarle al mundo las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hay quien dice, no, eso alarma al mundo. Hay que predicar a Cristo. Miren, hermanos, yo tuve la oportunidad de estar en una campaña de un gran evangelista de nuestra iglesia. No estoy aquí para criticar, solamente comparto porque es preocupante la situación. Y dijo este gran evangelista, prediquemos a Cristo, pero sin doctrinas. Que no nos conozca el mundo como adventistas del séptimo día de las doctrinas. Que nos conozca el mundo como los predicadores de Jesús. En otra ocasión dijo, no le prediquemos al mundo profecías, prediquémosle al mundo que Dios los ama. Eso es verdad. Pero aquí el problema es serio. Para ti y para mí, como adventistas del séptimo día, ¿a quién le vamos a hacer caso?
¿A la enseñanza del hombre o a la enseñanza de Jesús? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el hombre o con el dador de la Biblia? ¿O con el dador de la profecía, que es Cristo Jesús? ¿A quién tengo que obedecer? Pues el Señor te dice a ti y a mí en esta hora que al único que tenemos que obedecerle es a Él. Y en esta lección número 4 estamos entendiendo que una de las herramientas fundamentales que tiene la deidad para advertirle al mundo son las profecías. Entonces, ¿dónde estamos? No debemos de sentir desapego por la palabra profética. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero desprendamos a Cristo de la profecía, como que si la profecía no la dio Cristo. Predicamos a un Cristo sin profecía, y la palabra dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. No sé si tú entiendes el término cómo es que el pueblo se desenfrena, pero si has tenido la oportunidad de ver un caballo, el jinete no puede conducirlo si no lleva freno. Es a través del freno que lo guía para donde él quiere. Pues de igual manera, dice el Señor, si mi pueblo no recibe mi profecía, es un pueblo sin sentido. Tengo que darle grandes responsabilidades. Tengo que darle profecía. Es más, la luz se amplió mucho más al vernos dado el don de profecía. Y tenemos el conflicto de los siglos, evento de los últimos días. No nos alarmemos y no desechemos este gran legado que Jesús le ha dado a la iglesia. Puede costarnos la vida eterna. Ahora escucha lo que dice el espíritu de profecía con relación a esta cita bíblica que hemos leído. Querido hermano que estás presente, querido amigo que estás presente o amigo televidente, si tú nunca has escuchado sobre el espíritu de profecía, lo que significa para nosotros como adventistas del séptimo día, te animamos en el nombre de Jesús que llames a este número telefónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se te va a informar. O escribe el correo electrónico que aparece en pantalla y se te ayudará incondicionalmente. Para nosotros los adventistas del séptimo día, el espíritu de profecía viene de Jesús y tiene el mismo valor inspirado que tiene la Santa Biblia. Analicemos este versículo bíblico con relación al espíritu de profecía. Y dice así: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Escuche bien. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Habla de la mayor esperanza, el mayor evento profético que esperamos como hijos de Dios es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más grandioso que esperamos. Pero dice aquí que quienes aguardan esa bienaventurada esperanza son los verdaderos discípulos de Jesús. Primero, ¿qué es un discípulo? Me impresiona el orden de esta lección, cómo expone cada nivel. Un discípulo es un principiante, el que está en la escuela de Jesús, el que llega a aprender. Y dice el Señor
que tienen que ser verdaderos discípulos. Bueno, esto me dice a mí que para que hayan verdaderos discípulos, pues también tienen que haber falsos discípulos. En la viña del Señor hay de las dos clases, falsos discípulos y verdaderos discípulos. No te corresponde a ti ni a mí hacer la clasificación en la iglesia. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí el Señor da una señal, da una advertencia, y es la siguiente: que el que le quita valor a las profecías de este libro no es un verdadero discípulo, es un falso discípulo. Y por más buena voluntad que tenga de serlo, por el hecho de estar mutando o coartando la importancia que tiene la profecía de este libro, pues Jesús es el juez, sabrá qué hacer con él, pero le rendirá cuentas a Jesús. El libro de Apocalipsis está lleno de profecías. Ya no hay periodo profético alguno que falta que cumplirse. Todos están cumplidos, periodo profético de tiempo. Pero el libro de Apocalipsis está saturado de eventos proféticos portentosos dentro de la escatología. Pero hay un mensaje que es relevante, sobresaliente ante todos, y es el mensaje de los 3 ángeles. No le ha encomendado a otra iglesia el Señor para que predique este mensaje, sino solamente a la iglesia adventista del séptimo día, para que predique el mensaje de Apocalipsis 14 y de Apocalipsis 18. También habla de 2 bestias, una que surge del agua y otra que surge de la tierra. Y entonces, ¿por qué razón hay tanta oposición para que se prediquen estas profecías? Te compartí en la lección anterior de que yo tuve la oportunidad de estar en un seminario por mucho tiempo, a donde se estaban preparando futuros pastores. Y el seminarista decía: aprendamos a evangelizar con la palabra de Jesús, pero no predicando profecía, porque eso no ayuda en nada, ni a la gente ni a la iglesia. Bueno, yo me pregunté, si estoy aquí para ser un discípulo, ¿qué clase de discípulo voy a ser al salir de este seminario? ¿Un verdadero o un falso? No lo clasifico yo, lo clasifica el Señor. Ay de aquel que le reste importancia a las profecías del libro de Apocalipsis. El Señor es claro y enfático. Para el Señor ese es un falso discípulo. Ahora bien, después de ser discípulo, ¿cuál es el siguiente paso? Es ser apóstol. Y el falso discípulo sigue avanzando, pero así como aprendió a ser un falso discípulo, llega a ser un falso apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es el que está entre Dios y la humanidad para predicarle el Evangelio. El apostolado de Jesucristo. Entonces, ¿qué clase de evangelio se le va a predicar al mundo? ¿Se le va a predicar a un Jesús sin profecía? ¿Se le va a predicar a un Jesús sin doctrina? Claro, aprendió a ser un falso discípulo, pues dio el siguiente paso en la falsedad y ahora es un falso apóstol. ¿Hacia dónde se encamina?
y hacia dónde encamina a la grey. Esta es una lección extremadamente fuerte que nos hace recapacitar muy seriamente. El legado que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día es extremadamente poderoso, fuerte, contundente. El Señor nos ha llamado para esclarecerle al mundo las profecías, no para negárselas, no para esconderlas. Sigue diciendo el Señor, la promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de las Olivas, y cita Hechos capítulo 1 y versículo 11, de que volvería, iluminó el porvenir de sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas. Interesante. Esa promesa que recibieron los apóstoles en el Monte de las Olivas, cuando el ángel les dijo, ¿veis al que está subiendo? Así como le veis ir, lo veréis venir. Y ellos abrazaron con todo el corazón esta promesa. De allí en adelante, esa promesa marcó una línea resplandeciente en el ministerio de los apóstoles. Antes de esa promesa, eran temerosos. ¿Acaso el apóstol Pedro no negó a Jesús? Pero a partir de esa promesa, dice la inspiración divina, tenían el valor de hacerle frente a la muerte misma. Querido amigo que me escuchas, Jesús te llama en esta hora para que lo aceptes como tu Salvador. Y la promesa es que si tú aceptas que Jesús viene y que te va a salvar, no le tendrás temor a nada ni a nadie, ni a la muerte misma. ¿Has pensado en aceptar a Jesús? El Señor te llama en esta hora. Alguien puede decir, lo haré mañana, pero ¿quién te asegura que vivirás mañana? El mañana para ti es hoy. Habla este número telefónico que aparece en pantalla y con gusto se te atenderá para darte estudios bíblicos. La decisión es tuya, pero aquí estamos estudiando palabras de vida eterna. No las desprecies. Sigue diciendo el Señor. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cita a Tito capítulo 2, versículo 13. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada de ellos. A ellos se les dio esa promesa, pero también se te da a ti y a mí, querido amigo que estás presente y querido hermano en la fe que escuchas. La promesa es la misma para ti y para mí. Por lo tanto, si nosotros abrazamos con todo nuestro ser esta promesa, diremos como el apóstol Pablo, que el morir es ganancia. Porque solamente nos espera participar de aquella mañana gloriosa de oro de la primera resurrección. ¿Sabes? Aquí dice que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la única esperanza bienaventurada. Nos esperan a ti y a mí pruebas muy difíciles que contienen las profecías del libro de Apocalipsis. Habrá persecución. Y en la primera que se dará antes del cierre de la gracia, habrán mártires.
La pregunta que te hace el Señor es esta: ¿vas a desfallecer cuando llegue la prueba? ¿O te sientes desde ahora fortalecido como los apóstoles cuando recibieron la promesa en el Monte de los Olivos? Así como le veis ir, le veréis venir. Es esta promesa que te saldrá, que te sacará victorioso a ti y a mí cuando venga la peor prueba a los hijos de Cristo. No nos esperan tiempos de bonanza. Hay quienes dicen que el libro de Apocalipsis no es bueno estudiarlo porque no se entiende, porque tiene mucha amenaza, habla de destrucción, de plagas, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero es preferible saber lo que viene y no ignorarlo. Por ejemplo, estás enfermo y te sientes mal de tu cuerpo. ¿Qué prefieres? ¿Saber de que estás enfermo para ir a pasar consulta y que el doctor te diga que estás enfermo de esto y esto y esto y te dé un medicamento para tratar tu enfermedad? ¿O prefieres quedarte en casa sintiendo los dolores y sintiendo que la enfermedad te está matando, pero no quieres saber qué tienes? ¿Qué decisión tomarías tú? Pues de igual manera se aplica esta promesa del Señor. Es preferible que sepamos lo que nos espera en los eventos proféticos de Apocalipsis, pero también nos da la solución. Y la solución es esta: aférrense de mí, dice Jesús, que yo los voy a sacar triunfadores. Gloria a Dios por esta promesa de vida eterna. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Cuando los cristianos de Tesalónica, escucha bien, cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que había de verificarse cuando viniese el Señor. Qué interesante. Pablo estuvo en ciertos funerales en Tesalónica y le tocó sepultar a algunos de sus discípulos. Aquí lo dice la pluma inspirada. Yo lo creo, esta es palabra de Dios. Y cuando estaban al borde de la sepultura, Pablo les decía esta promesa. Escuche. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarán, y juntamente con los vivos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Se los decía estando el cuerpo presente. Oh, el doliente lloraba de dolor. Somos humanos, ¿quién no llora cuando sepulta a un ser amado? A mí me ha tocado sepultar. Es duro, es triste. Pero dicen que el dolor de la muerte que más golpea es la muerte de un hijo. Pues Pablo tuvo que sepultar a hijos de sus discípulos, pero con estas palabras los confortaba. Estas palabras son tuyas y mías hoy en día. Querido amigo que me escuchas, si tú estás de duelo, te acompañamos en tu más profundo pesar. Pero te decimos, en el nombre de Cristo, hay esperanza. Si el que descendió al polvo de la tierra fue fiel a la luz que le alumbró, será juzgado conforme a esa luz. Pero tú, que tienes otra oportunidad más de escuchar este santo y verdadero evangelio en su plenitud, acéptalo. Ven a Cristo para que puedas evangelizar a tu familia y que todos conozcan a Cristo como Él pide que lo conozcamos. Y Pablo les agregaba esto más: estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y cita Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos 16 al 18. Dicha esta promesa, bajaban el cuerpo del difunto y le daban santa sepultura, como dicen. Pero los dolientes volvían a casa y yo me imagino a Pablo caminando entre ellos y citándoles las palabras que el Espíritu Santo le dictaba que le dijera a la familia doliente. Yo he perdido a mis padres, yacen en el polvo de la tierra. Pero sabes que yo me uno a estas promesas. Y cuando voy a mi país, El Salvador, siempre visito esa sepultura que ya tiene a 6. Y hay espacio para más. Y hay un epitafio que habla de esta promesa. Y yo estoy seguro que mis padres y los otros que yacen en esa tumba cerraron sus ojos creyendo firmemente en esta promesa. Hay esperanza. En Cristo hay poder. Pablo les decía, no se desanimen, al contrario, prosigan al blanco, sigan a Jesús. Ellos quedan atrás sepultados, han terminado la buena carrera. El desafío es para ti, le decía Pablito a los que estaban de duelo. El desafío es para ti, sigue perseverando en los caminos del Señor. Interesante los consejos de Pablo guiados por el Espíritu Santo, que son los consejos de Jesús para ti y para mí en esta hora. Dice el Señor, desde la cárcel. Ahora, note el cambio que da esta lección. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Esta lección da un giro radical. En el párrafo anterior estábamos hablando de los que sufrían porque estaban de duelo, porque sepultaban a sus seres queridos. Pablo estaba acompañándolos allí en persona. Los consolaba. Pero ahora la lección da un giro radical. Ya no está hablando de los sepultados. Ahora habla de los que les ha tocado sufrir en persecución por creer en estas promesas de Cristo. Y dice la forma como fueron maltratados. Unos en las cárceles, otros en las hogueras y otros en los patíbulos, o sea, en el cepo. Pero que estos hijos de Dios dieron testimonio de la fe que abrazaron y para ellos ese sufrimiento no era dolor. Cantaban. Paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que un cepo te apriete la rodilla? Sientes que te reventó el hueso, pero tú vas a estar cantando. Sí, estos cantaron. Dice que dieron testimonio de la verdad. Llega hasta nosotros ese testimonio a través de los siglos. Llega hasta nosotros la expresión de su fe y nos transmiten esa esperanza. ¿Cuántos de estos mártires fueron quemados en la hoguera? Y los cuestionaban y les decían, solamente retráctate, refuta lo que crees y basta y salvas tu vida. Ellos decían, no, porque yo amo a Jesús y no lo puedo traicionar. Lo amarraban al pie de la hoguera y les decían, mira, estamos a un segundo de ponerle lumbre a esta leña, te vas a quemar vivo. Ellos decían, no pierdan tiempo.
¿quién estaba con ellos y quién estaba en ellos? El Espíritu Santo. Padecieron persecución, pero estas promesas les dieron vida, les dieron aliento, les dieron esperanza. Querido hermano adventista del séptimo día que escuchas este mensaje, la persecución volverá a darse. Habrán mártires. Lo dice el libro de Apocalipsis. Es uno de los temas relevantes de la profecía de este libro. ¿Qué de ti y qué de mí si no estamos preparados desde ahora? Escucha lo que sigue diciendo el Señor. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia, a la venida de aquel, como dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Dos cosas mantuvieron a los mártires firmes en la Edad Media. Y aquí las menciona. Número 1, la muerte de Cristo. Y número 2, la resurrección de Cristo. Aquí un mensaje intrínseco. Y quien fue más explícito fue Martín Lutero. Él se acercó más a explicar el parámetro de tiempo en los sufrimientos de Cristo. Porque Martín Lutero dijo lo siguiente: cuando estaba frente a la dieta y le impelaban a que se retractara, él dijo lo siguiente: que yo me retracte. ¿Y por qué? Pero Martín, ¿qué más da? Te damos unos días más, ni uno ni más. No me retracto. ¿Pero por qué, Martín? ¿Qué respondió Martín Lutero? Interesante la respuesta de este siervo de Dios. Dijo lo siguiente: Cristo vino a nacer a este mundo para salvarme a mí. Y durante su ministerio padeció persecución. Y me dijo que me amaba. Y por el amor que me tuvo, murió por mí. Y por el amor que me tuvo, el Padre lo resucitó. Y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Y desde allá vela por mí. ¿Cómo yo ahora lo voy a negar? Si Él me demostró que me ama, hoy me corresponde a mí demostrarle a Él que lo amo. ¿Qué palabras? Así es que no pierdan tiempo, hagan su juicio, que yo sé en quién he creído. Querido hermano que me escuchas, dice la pluma inspirada en esta lección, que esa fe ha trascendido los siglos y llega hasta ti y a mí hoy en día como ejemplo de un verdadero discípulo. Pero escrito está que el discípulo falso va a apostatar. Y la situación se va a empeorar porque no solamente va a apostatar, escrito está, se va a rebelar contra los que dejó en la iglesia y los va a perseguir. Mira el resultado final de un falso discípulo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el libro hermosísimo titulado Primeros Escritos lo dice categóricamente. Que en la hora de la prueba final, muchos que se consideraban hijos de Dios tirarán la bandera del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, la tirarán al polvo de la tierra y se van a ir a formar parte de los enemigos del pueblo de Dios. Pero sabes que esas banderas no quedarán para siempre enterradas en el polvo de la tierra. La promesa es, y por fe creemos que así será,
que los de la hora undécima saldrán de otras iglesias y vendrán a formar parte de la iglesia que se está enlistando para ser triunfante. Y recogerán esas banderas, y con ellos y con los que quedaron adentro, que fueron discípulos verdaderos, el Señor terminará predicando el fuerte pregón a este mundo que perece. Va a haber una unión entre aquel que fue verdadero discípulo y ¿por qué? Habrá una unión plena, total, absoluta con los de la hora undécima. ¿Por qué? Porque el discípulo verdadero no perdió de vista las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y cuando llegó el momento crucial, dijo, yo sé que venía. Pero también sé que si me voy de aquí, no me queda esperanza. Pues aquí me quedo. Repetirán las palabras de Martín Lutero. ¿Cómo yo voy a negar a mi maestro? Si él me demostró que me amaba, ahora me corresponde a mí demostrarle a él que lo amo. ¿Amas a Jesús? ¿Amo yo a mi Señor? Es fácil decir que lo amamos en tiempos de bonanza. Mira, las estadísticas de la iglesia a nivel mundial dicen claramente que por la pandemia del COVID-19 hubo un gran porcentaje de adventistas del séptimo día que no volvieron a las iglesias. No se congregaron más. En la iglesia a la cual yo ayudo a ministrar, hay familias que no volvieron. Y seguimos luchando con ellas y no quieren volver. Una de ellas me dijo, no pierda más su tiempo, que cuando yo quiera yo le voy a llamar a usted para que me siga hablando, para que me visite. Por hoy no. Y que no es persecución, es el efecto de un virus microscópico. Eso ha sacudido la iglesia. Ya se comenzó a ver una antesala del falso discípulo. No estoy condenando a nadie, estoy hablando de lo que está escrito. El profeta Jeremías dice, si te cansaste con los que vienen a pie, ¿qué con los que vienen a caballo? Hermano querido adventista del séptimo día, estás fuera del redil de la iglesia adventista del séptimo día porque te has conformado a quedarte en casita y este hábito malo te quedó por efecto de la pandemia. Piénsalo bien, que la hora de prueba más crucial está por llegar. Vuelve a la iglesia, vuelve a los caminos del Señor. ¿Cuántos matrimonios han perdido a sus hijos? Lo he visto. Me ha tocado visitar matrimonios, a donde llorando, con gran dolor me dicen, mis hijos no quieren volver a la iglesia porque han entrado en un estado de conformismo por el coronavirus. Y dicen ellos que no hace falta ir a la iglesia. Y ahora están trabajando en sábado. Pero ellos dicen que son adventistas. Y dicen los padres, ellos dicen que son adventistas. Pero nosotros como padres estamos conscientes que están mal. Pero ¿quién los convence? Nadie. Hermanos y amigos, es desde hoy que debemos de aprender en la escuela de Cristo a ser verdaderos discípulos. El que no aprende a ser un verdadero discípulo desde hoy, peligra su vida eterna. El conflicto de los siglos tiene una pregunta trascendental y es la siguiente. Si no cambias hoy, ¿quién te garantiza que cambiarás mañana? ¿Qué pregunta retórica tan profunda es esta? Si no cambias hoy, ¿quién te garantiza que cambiarás mañana? Hoy es el día que debemos de cambiar.
El mañana es incierto. ¿Quién te asegura que vas a amanecer vivo mañana? Hoy es el día. Esta frase que leí corresponde a un gran escritor de nombre Daniel Taylor. Y en su escritura destaca el testimonio de los mártires en la Edad Media. Termina la lección de esta manera. Estaban dispuestos, hablando de los mártires, de los que fueron perseguidos, de los que fueron oprimidos, estaban dispuestos a bajar a la tumba a fin de que pudiesen resucitar libertados. No les importó morir. Ellos sabían bien, muero en las manos de estos verdugos, pero cuando resucite, resucitaré libre. Ellos estaban oprimidos por el ser humano, pero en Cristo estaban libertados. Porque estaban separados del pecado. Por eso es que ellos no sintieron el dolor de la muerte. Porque murieron con Cristo en el corazón. Tengo la esperanza y estoy seguro que resucitaré y resucitaré libre. Que esta sea tu esperanza y la mía en esta hora. Sigue diciendo en la parte final. Esperaban al Señor, que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. A muchos de ellos se les prometía perdonarles la muerte a causa de algún cambio, de algún beneficio material. Ellos tenían fijamente en sus mentes: nada de este mundo supera lo que me espera en la vida eterna. Pienso que ellos pensaban en la descripción de Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén. Y ellos por fe se movían cada día más y más al trono de la gracia. No hubo nada ni nadie que los desanimara. Esta esperanza y estas promesas son para ti y para ti y para mí también en esta hora. Dice, los valdenses acariciaban la misma fe. El tiempo no me da para hablar sobre la persecución de los valdenses. Pero sabes que hay un poder que persiguió a los valdenses. Y fue la Iglesia Popular. Querido amigo católico que me escuchas, no te sientas mal por lo que te voy a decir, pero la historia te lo comprueba. Uno de los perseguidores más mortíferos que ha tenido el pueblo de Dios es la Iglesia Popular. Una persona escuchó de estos mensajes que tu servidor está compartiendo contigo. Justamente análisis de estas lecciones del devocional Maranata. Y le llamó la atención. Y me llamó. Algunos me llaman enojados, me ofenden, y otros me llaman con deseo de saber. Esta persona me llamó, y por cierto, del estado de Florida. Y me dice, usted está causando problemas en mi iglesia. Perdón, usted está causando problemas en mi familia. Le digo, ¿por qué? Porque tengo un hermano carnal que es católico de hueso colorado como yo. Desgraciadamente lo encontró a usted. Así,
desgraciadamente lo encontró a usted. Y sabe que está a punto de convencerse. Y yo estoy luchando para que no se convenza. Y me pregunta, ¿hasta cuándo usted va a dejar de predicar estos mensajes? Y le digo, ¿hasta cuando muera o hasta cuando Cristo venga? Me dice, yo pensé que los reformadores se habían terminado, pero me doy cuenta que se están levantando otros. Y no sé por qué algunos adventistas del séptimo día no tienen más que predicar, sino que predican estas cosas. Yo le dije, gloria a Dios, porque usted ha reaccionado. Y su llamada me dice que usted también está tentado a saber estas cosas. Y me dice, no. Le digo, ¿y por qué no? Me dice, porque me causa problemas en la familia. Y le digo, le está causando problemas porque usted no acepta estas verdades. ¿Quiere la solución? Acéptelas y camine juntamente con su hermano. Y los dos juntos van a evangelizar a su familia. Dice, mi iglesia católica está siendo remachada y descubierta ante el mundo. Le digo, estimado, una pregunta. ¿Y lo que escucha, usted lo niega? Se quedó callado. Y le dije, espero su respuesta. Y me dice, no, no lo niego, pero tampoco lo acepto. Le digo, bueno, ese es su problema. Usted está consciente que es verdad, que la persecución pasó y que viene. Que usted no lo quiera aceptar es otra cosa. Dice, mira, está bien, estudiemos. Aquí traigo en mi celular el número telefónico de él. Está bien. Le digo, ¿de qué quiere estudiar? Sobre esa lección que predicaste de 3 ángeles. Me dice, no sé por qué me siento movido a escuchar más de eso. Y estudiamos vía telefónica. ¿Sabes que no me dijo que nunca más volvería a estudiar? Solamente me dijo, dame tiempo, porque quiero seguir escuchando tus mensajes. Y le dije, espera, míos no son. Yo puedo morir esta noche, pero una cosa te aseguro, que siguen habiendo reformadores dentro de la iglesia adventista del séptimo día que lo van a seguir predicando. Dice, está bien, en eso quedamos. Pero me llamó otro, ese me llamó dentro del estado de Virginia, a donde yo vivo. Católico también. Y me dice, ¿por qué razón es que usted predica mucho de estas profecías? Y le digo, la razón solamente es una, porque es una misión que tenemos que cumplirle a usted. Dice, ¿a mí? Le digo, sí, a usted y a su casa. ¿Acaso el mundo no es grande? Le digo, sí, pero debemos de empezar por la suya, por su casa. Y qué bueno que me está llamando. Quiero abreviar la experiencia con la segunda persona. Hablo de 2 en las últimas semanas, pero hay muchos casos como estos. Y me dijo, mira, yo he andado en diferentes iglesias porque la católica ya no me está gustando. Pero no me siento bien. Ya pasé por los mormones, por los testigos de Jehová y me mencionó como 5 o 6 iglesias. Pero la que me llama la atención es la adventista del séptimo día. Hazme un favor, le digo, ¿cuál? Mándame las doctrinas de la iglesia y las voy a estudiar. Dame tiempo. Y cuando las haya estudiado, te voy a llamar. En eso estamos ahorita. Y estoy orando por él. Y justamente yo le recomendé a Zoom TV Latino.
Le dije, ¿sabes? Te recomiendo este canal en las redes sociales. Anda a YouTube. 24/7. Y vas a conocer ampliamente lo que tú tienes interés de conocer ahorita. Hermanos, en eso estamos. Oremos por él. Termina la lección de esta manera. En la isla peñascosa de Patmos, el discípulo amado oyó la promesa: ciertamente vengo pronto. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación. Ven, Señor Jesús. En esta hora, querido hermano en la fe adventista del séptimo día y amigo católico, evangélico que nos escuchas, en esta hora te decimos en el nombre de Jesús. Jesús te dice que viene pronto y espera de ti y de mí que le contestemos: sí, ven pronto, Señor Jesús. Pero no nos quedemos solamente con el anhelo de verle venir. El deseo no hace todo. Si no practicamos lo que el Señor nos manda que practiquemos, y en nosotros no hay poder para lograrlo, sino solamente en Cristo. Si no practicamos lo que el Señor demanda, le veremos venir siempre, pero no podrá llevarnos con Él. Digámosle: sí, Señor Jesús, ven pronto, pero mientras viene, ayúdame a recibirte con todo mi corazón. Y quiero que el Espíritu Santo esté conmigo y en mí, para que me enseñe a prepararme para encontrarme con mi Señor pronto. Que el deseo de la iglesia cristiana primitiva y de los mártires sea tu deseo y mi deseo en esta hora. Bendiciones.